Buenos días. Buenos días. Bienvenidos a estas jornadas de Ciencia y Patrimonio que se celebran aquí en nuestra sede del Museo Nacional de Arte Romano. Quiero agradecer a Fundecid, PCTEX, el Parque Científico y Tecnológico de Extremadura, el que pensara en el Museo Nacional de Arte Romano como sede de estas jornadas, porque esta institución, desde 1838, es una de las instituciones que ha hecho ciencia en Extremadura, no solo en Extremadura, sino en España. El otro día visitaba la exposición del 150 aniversario del Museo Arqueológico Nacional, que se crea en 1868, y 30 años antes ya el Museo de Mérida estaba planteando cuestiones al respecto de el análisis científico con los medios que había a la sazón. Yo no quiero nada más que agradecer tanto a la institución organizadora, la persona del secretario general, que hoy no nos ha podido acompañar, y Antonio Verde, como director gerente de Fundecid PCTEX, el que miraran al Museo Nacional de Arte Romano como lo que es, como un centro de investigación, y además de investigación aplicada, como luego explicaré en mis palabras ya de introducción a las ponencias. Le cedo la palabra a Antonio Verde como director de la institución organizadora del encuentro, y muchas gracias a todos por vuestra presencia. Dame paso, que creo que... ¿Se oye, no? Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Gracias, Trinidad. Realmente el agradecimiento te lo tenemos que dar a ti por haber estado tan predispuesta a organizar el evento. Y gracias sobre todo al público asistente. Es un placer ver que estas materias despiertan tanto interés, especialmente entre la gente joven. Quiero agradecer especialmente al Instituto Albarregas, cuyos alumnos de primero de... Pues me lo habéis dicho más. Bueno, entonces sois vecinos, ¿no? Estáis ahí al lado, vale. Tampoco ha sido tanto esfuerzo, ¿no? Al Instituto SAI de Buroaga, cuyos alumnos de primero de la ESO nos acompañan, y al resto de público asistente, profesores universitarios, investigadores, amigos del museo, que sé que también hay, y público en general. La parte institucional tenía a su vez dos partes. En la charla del secretario general de Ciencia, Tecnología e Innovación y la mía, tengo una buena noticia, y es que solamente va a ser la mía, no porque no nos enriquezca la aportación del secretario general, sino porque entiendo que lo que queréis es escuchar a los expertos que os hemos traído, y así no vamos a hurtar tiempo al debate y a las explicaciones. El secretario general quería haber estado con nosotros, pero por motivos ineludibles tuvo que ir ayer por la tarde a una reunión fuera de Extremadura. Entonces comparto mesa inaugural con nuestra amiga Trini y como decía Trinidad, soy el director de Fundecid. Fundecid es una iniciativa de la Junta de Extremadura y de la Universidad de Extremadura que ya cuenta con casi 20 años de vida y que tiene como misión, como fin, el fomento de la investigación, el desarrollo y la innovación en nuestra región y el fomento de la actividad emprendedora, del emprendimiento que se basa fundamentalmente en el conocimiento, en la ciencia y en la tecnología. Para hacer estas cosas contamos con el apoyo institucional, como digo, de nuestros patronos, la Junta de Extremadura y la Universidad de Extremadura, y un equipo muy cualificado, de más de 50 personas, bueno, muy cualificado, casi todos ellos, menos según dicen ellos el director, que es un señor que han puesto ahí, pero bueno, permitidme la licencia. En su día, y es una de las cosas, cuando a mí me preguntan por qué se pueden desarrollar este tipo de iniciativas en Extremadura, porque a veces se tiene un concepto de nosotros que no nos hace justicia, yo digo que aquí se trabaja muy bien porque hay mucha estabilidad institucional. La prueba es que hoy se organiza este encuentro en el marco de la Oficina para la Innovación, que es un proyecto que arrancó en la anterior legislatura y que continúa en esta, a pesar de cambios en gobierno, consejeros y secretarios y directores generales. Es decir, las cosas se institucionalizan y si funcionan razonablemente bien, todo es manifiestamente mejorable, pues siguen su recorrido. La Oficina para la Innovación, los que venís del entorno académico lo entenderéis fácilmente, tiene que ver con una inquietud que es la de estrechar las relaciones entre lo público y lo privado. Tradicionalmente, la universidad, los centros de investigación, los institutos, la academia, los que producen el conocimiento, se relacionaban con la empresa transfiriendo el conocimiento. Es decir, hemos investigado esto y lo ponemos en vuestro conocimiento para ver si la sociedad lo puede aprovechar. Pues como tantas otras cosas de las disciplinas científicas y las ciencias sociales y económicas lo son, los paradigmas cambian.
Actualmente se considera que es preferible invertir el sentido de este flujo, o mejor dicho, hacerlo de ida y vuelta. Entonces, lo que fundamentalmente la metodología nuestra consiste en preguntarle a las empresas qué necesitan para ser más innovadoras, qué necesidades innovadoras tienen de I+D+I, porque entendemos que si esas empresas satisfacen sus necesidades de innovación, van a ser más competitivas, y hay un corolario de todo esto que tiene que ver con mayor competitividad, mayor riqueza, y a mayor riqueza bien distribuida, mayor bienestar de los pueblos. Entonces, en ese sentido, la metodología va a detectar las necesidades empresariales e intentamos que primero, en una primera instancia, con los grupos de investigación de nuestra universidad y de nuestros centros de investigación, se satisfagan, de ahí surge la innovación, y si no es posible, estamos en un mundo global, ayudamos a buscar soluciones fuera del territorio. Y en ese contexto de la Oficina para la Innovación pusimos en marcha una línea específica que tiene que ver con la difusión de la ciencia y la tecnología en Extremadura. Hasta hace poco, y vuelvo con el tema del cambio de paradigma, se consideraba que un ecosistema de innovación funcionaba con un concepto que acuñó Ezkovich, que tiene que ver con la triple hélice. Realmente es una hélice con 3 palas, que era la academia, la universidad, que son los que hacen ciencia, era la empresa y era la administración. La relación entre todo esto hacía que se moviera el ecosistema y que se generara innovación. Pero hay un elemento que inicialmente no consideraba, o que sí se consideraba, era como beneficiario de todo esto, y era la sociedad, el conjunto de ciudadanos. Y realmente todo esto no tiene sentido sin que se haga en beneficio de la sociedad. Por lo tanto, se introduce un nuevo elemento, que es el de la tetrahélice, que es este elemento de la sociedad. En la Oficina para la Innovación, pues hacemos actividades que tienen que ver con los 4 elementos de esta tetrahélice. Tiene que ver con la empresa, tiene que ver con los centros productores de conocimiento, tiene que ver con la propia administración, somos oficina técnica de distintos programas estratégicos de la nacional, y tiene que ver con la sociedad. En concreto, esto que estamos haciendo hoy tiene que ver con la sociedad. Es necesario hacer llegar a la sociedad la importancia que tiene la ciencia, la innovación, la importancia que tiene la cultura, el que tiene el conocimiento, para hacer una sociedad pues más innovadora, más emprendedora, porque si no, como digo, todo lo que hacemos no tiene sentido. Nuestro programa de difusión de la ciencia y tecnología en Extremadura ya está casi acabando, el de este año, pero tenemos garantizada financiación hasta el año 2020, que con los tiempos que corren es algo casi milagroso. Tiene que ver con actividades muy diversas. Hemos hecho cosas tan bonitas, permitidme que os resuma, como la Semana de la Ciencia, la Noche de los Investigadores. Os animo a todos los que estáis aquí que el año que viene os dirijáis a la universidad en sus diferentes sedes. El último viernes de septiembre hay una infinidad de actividades que permiten a la universidad abrir las puertas, no ya a la empresa, sino a la sociedad en general, y pone de manifiesto que lo que se hace, lo que hacemos allí no es algo que sea para mirarse el ombligo, sino que es algo para toda la sociedad. Yo os animo ya que os apuntéis la fecha, pero estamos haciendo actividades como la próxima, que tendremos el 9 de noviembre en Fostel, en Malpartida, que es Comunicando Ciencia para Todos, Mujeres, Ciencia y Comunicación. Es otro elemento que nos preocupa, ¿no? La poca presencia en determinadas disciplinas de la mujer en el mundo científico, ¿no? Entonces tenemos que trabajar eso. Hemos estado trabajando también programas de ciencia y jóvenes, en fin, una serie de actuaciones, y ciencia y comunicación con medios de comunicación, porque es muy importante tener el altavoz de los medios de comunicación para que hagan llegar a todos los ciudadanos, a todos los extremeños y no extremeños, lo que se hace y lo que se puede hacer y la importancia que tiene la ciencia. En el subprograma concreto que hoy nos ocupa, que es el de la difusión de la ciencia y el conocimiento, hemos elegido una serie de actividades, que esta es la última, es la cuarta. Empezamos por algo que nos preocupa especialmente, que tenía que ver con qué aporta la ciencia a la demografía. Es decir, sabéis que se ha acuñado recientemente el concepto de la España vacía. Yo creo que más bien habría que hablar vaciada, porque ahí hay un interés, digamos que las cosas no son inocentes, todo tiene una explicación. Y bueno, contamos con la presencia de magníficos ponentes que analizaron un hecho que en Extremadura nos preocupa especialmente. Más de 40.000 kilómetros cuadrados, apenas 1.070.000 habitantes, muy envejecidos, dispersos, y cómo esto encarece la prestación de servicios públicos y la gestión y la vida de los ciudadanos, ¿no? Entonces tratamos ese tema. Hemos tratado temas que tienen que ver con la alimentación, desde el punto de vista de la cultura, desde el punto de vista de la economía, como una gastronomía bien puesta en valor atrae turismo, o incluso de la salud del ciudadano, ¿no? Alimentación saludable. Y la última que hicimos tenía que ver
con algo muy importante en nuestra región, que es el peso de lo agroindustrial y la transformación, y cómo las nuevas tecnologías facilitan la vida en el campo y facilitan la vida de los agricultores, y cómo transformando lo que se hace se añade valor al territorio. Y como no solo de alimentación, de territorio y de estas cosas vive el hombre y vive la mujer, también el espíritu. Entonces pensábamos que era magnífico, para terminar, venir a un sitio como este, que es santo y seña de la cultura regional, hablar de algo que creo que está dentro de todos nosotros, que es la cultura, y como expresión de la cultura el patrimonio como pasado, el patrimonio como presente y como futuro. Los pueblos que más respetan el patrimonio son los pueblos más cultos y educados, esto es algo innegable. España ha sufrido a lo largo de casi todo el siglo XX un terrible expolio patrimonial, y a pesar de lo cual seguimos teniendo un riquísimo patrimonio, y consideramos que traer a 3 expertos que nos hablaran de estos temas, y que algunos los tenemos muy cercanos y otros han venido pues un poco más lejos, pero todos bienvenidos, pues sería bueno hablar de qué puede hacer la ciencia para encontrar esos yacimientos, o cuando ya están encontrados, conservarlos, ponerlos en valor como algo propio de nuestra cultura, de nuestra identidad como pueblo, pero también como un valor intrínsecamente económico. Es decir, pensar por un momento qué sería de Mérida o qué sería de Cáceres, por poner 2 ejemplos muy cercanos, sin que hubieran conservado razonablemente bien su patrimonio histórico-artístico. Entonces, esto es lo que nos movía, hacer partícipe a la sociedad de esta inquietud que tenemos, que yo creo que la compartimos todos. Me congratulo una vez más del éxito de convocatoria y de que sean temas que despierten interés, porque con esto rebatimos a aquellos que dicen que estas cosas no interesan a la sociedad. Yo creo que interesan y mucho. Y termino con un capítulo de agradecimientos para no alargar más esta fase de inauguración institucional. Por supuesto, a Trinidad y a su museo, que ella también dirige, por la acogida y por la predisposición, a José María y a Sebastián, que nos van a deleitar seguro, van a hacer ver cómo se puede saber mucho de una cosa y además hacerlo ameno, y vamos a tener, espero, un debate muy fructífero. Quiero agradecer también a mi equipo, capitaneado en este programa por Milagros Cristóbal. Mila, muchas gracias, a ti y al resto de componentes. Y también quiero volver al final, que es volver al principio, con un agradecimiento genérico a todos los que hoy estáis aquí. Evidentemente no se puede divulgar la ciencia sin gente a la que divulgársela, y es fundamental que hoy tengamos un aforo tan completo. Especialmente me vais a permitir los más veteranos, los que, como decía mi padre, ya tenemos menos futuro que pasado, que me dirija a los chavales, ¿no? Yo creo que hoy vais a tener la oportunidad, y os voy a hablar como padre de hijos adolescentes, no como director de Fundecid, porque yo estoy ahora en la fase esa, ¿no? Tenemos la posibilidad hoy de conocer cómo gran parte, una pequeña parte de lo mucho que saben los ponentes que nos acompañan, pero creo que, y vuestros profesores lo habrán hecho así, la gran ocasión que tenéis es la de aprender una lección vital. Vais a ver a gente que tiene un enorme talento, pero que sin el esfuerzo que han tenido y sin la pasión por lo que hacen no hubieran llegado a donde están, y no tendrían ahora ese magisterio, que es la razón por la que les hemos traído aquí. Así que me gustaría que os quedarais con esa lección de vida y que pusierais toda ilusión, toda la que podáis, en lo que estáis haciendo de cara al futuro, porque evidentemente esa tetrahélice de la que hablaba se va a mover con vosotros. De vosotros van a salir los investigadores, los empresarios y los gestores de la cosa pública de un futuro ya más que inminente. Así que muchas gracias, no me extiendo más. Declaramos inaugurada la conferencia y os dejo aquí con Trinidad y con el resto de miembros de la misma. Muchas gracias. Quiero también agradecer, por supuesto, la presencia del director del consorcio de la Ciudad Monumental, de los compañeros del museo, de los compañeros también de proyectos de la Universidad de Extremadura y, sobre todo, de los docentes que habéis tenido la inquietud y el interés de traer a vuestros alumnos, porque muchos de vosotros todavía no lo sabéis, pero vais a ser investigadores en el futuro. Eso al menos es lo que uno no sabe, pero descubre con el paso del tiempo. Y hoy tenemos con nosotros a una personalidad en el campo del conocimiento de la bioantropología. José María Bermúdez de Castro es uno de los miembros del equipo Atapuerca. Atapuerca, si se me permite, José María, ha sido un fenómeno que ha conseguido algo
complicado, que es que una materia aparentemente tan árida, al menos así me lo parecía a mí cuando estudiaba en la Universidad de Salamanca con don Francisco Jordá y nos explicaba el proceso de hominización, hete aquí que el destino quiso que luego yo fuera tutora de prehistoria en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, siendo la prehistoria una materia que me parecía diametralmente alejada de mi interés, que era el mundo clásico, es decir, el mundo con escritura y con texto. Sin embargo, ellos han conseguido, al decir ellos me refiero a José María Bermúdez de Castro y a todo el equipo Atapuerca, algo fundamental, y es hacer que la sociedad sienta atracción por un fenómeno tan interesante como es el proceso de hominización, con el descubrimiento de un yacimiento singular. Bueno, el descubrimiento del yacimiento fue un punto de inflexión en su carrera profesional que sin duda hubiera sido tan exitosa, pero quizá menos visible socialmente si no se hubiera producido ese descubrimiento. Presentar al profesor Bermúdez de Castro, quizá vosotros que sois muy jóvenes, lo podéis encontrar en cualquier buscador de Internet, pero es una figura, una personalidad que ha trabajado en la Universidad Complutense, es Premio Príncipe de Asturias, y es uno de los artífices de ese análisis del Homo antecesor, de ese estadio en el proceso de hominización que tanto interés reviste y que tantas novedades tiene, e incluso para los del mundo clásico, porque es una manera de entender la historia como una secuencia narrativa progresiva y transversal que nos apasiona a los historiadores. Yo le quiero agradecer, en nombre también de la organización, el que esté aquí presente. El profesor Bermúdez de Castro hará su intervención, luego le tocará el turno al director del Instituto de Arqueología, el profesor Celestino, quien nos hablará de un yacimiento nuestro, enormemente innovador e interesante, que es el Turuñuelo. Entre ambas conferencias, lo digo para organización de la mañana, habrá un pequeño receso para que podáis descansar unos minutos y luego volveremos otra vez con la segunda conferencia. Muchísimas gracias, José María, y tienes la palabra. A ver, se me oye ahora, ¿no? Sí, gracias. Bueno, muchísimas gracias por la acogida en este museo. Muchas gracias, Trinidad. Ayer nos hizo una explicación maravillosa del museo durante una hora que nos quedamos maravillados. Y Carolina, estás por ahí, muchísimas gracias, que es la persona con la que he tenido contacto en estos bueno, varios meses, ¿no? Desde el mes de junio, creo, ¿no? Y ya por fin estoy aquí y además encantado. Es un viaje largo desde Burgos, que es donde resido ahora, y porque están allí los yacimientos de Atapuerca. Y entonces, bueno, pero finalmente pues estoy aquí y además encantado. Vamos a ver la presentación, a ver si soy capaz de hacerla, porque mi problema es que soy adicto a Macintosh, como seguramente algunos de los que estáis aquí en la sala. Y entonces cuando veo un PC se me ponen los pelos de punta, ¿no? Pero bueno, al final yo sé que con un poquito de paciencia, así, y hay que cerrar ahí y abrir ahí. Perfecto. Pues ya está, perfecto. Bueno, yo voy a hablar un poquito de lo que hemos hecho en Atapuerca, ¿no? Algo de ciencia va a salir, algo de algunos fósiles y demás, y prometo que la única imagen en la que voy a mostrar letra es esta de aquí. Lo demás van a ser todo imágenes, porque quiero que sea una charla amena, entretenida, y luego, por supuesto, pues quiero que haya un turno de preguntas y demás, y podemos hablar de lo que queráis, ¿no? En patrimonio tenemos, sin duda, un grandísimo desafío, que es transmitir y convencer a los responsables de las instituciones de la importancia que tiene el patrimonio histórico, prehistórico, para conocer nuestros orígenes y nuestra propia identidad. Esto es complicado, es muy complicado. Y, por supuesto, hay que interesar a la sociedad en el conocimiento y la defensa del patrimonio. Estos son los dos desafíos fundamentales que tenemos, ¿no? Y esto no es nada sencillo, os lo digo con experiencia. Una experiencia, pues, que en mi caso ya son, creo que, cerca de 40 años, ya, con el tema de Atapuerca. Todo esto, pues,
os contaría, podría estar horas y horas hablándoos de anécdotas que nos han sucedido con responsables de las instituciones para conseguir lo que después hemos ido poco a poco consiguiendo, ¿no? Muy difícil, muy complicado. Porque todo esto tiene un contexto de dificultades económicas. Existen una serie de prioridades en la sociedad, obviamente, ¿no? La salud, la educación, todo esto es prioritario, es fundamental. Lo que sucede es que también la ciencia, que es más difícil quizá de contar o de vender y demás, es fundamental para el éxito de cualquier sociedad. Y esto, cuando hablamos de prehistoria y demás, pues parece que no es tan sencillo de convencer, porque te pueden vender rápidamente, no sé, a la administración, decir, es que vamos a hacer un teléfono móvil nuevo, vamos a hacer un vehículo fantástico, vamos a montar aquí una fábrica de no sé qué, todo eso es fácil de vender. Pero vender prehistoria, vender historia, vender patrimonio, es realmente muy, muy, muy complicado, y eso os lo digo, insisto, por experiencia de muchísimos años trabajando en esto, pues para poder convencer a las instituciones de que esto era viable y posible. Claro, es fácil vender esto, ¿no? Tú ves la Catedral de Burgos o ves la ciudad de Mérida y es muy fácil, es muy sencillo porque se ve, se conoce, lo ves, y dices, pues qué bonito, qué maravilla y demás. Bueno, y en el caso de la Catedral, pues ya se encarga el obispo, el arzobispo de venderlo y no tiene ningún problema y es facilísimo. Pero, por ejemplo, la ciudad de Burgos hace unos años, cuando yo fui la primera vez, lo único que había, aparte de esto, el monasterio de las Huelgas, que es una maravilla, y desde luego varias iglesias preciosas y demás, pues claro, yo recuerdo eso, que los visitantes llegaban, se paraban el autobús en la plaza, se bajaban, veían la catedral, compraban un recuerdo y se marchaban, y nadie se paraba ya a comer ni a hacer nada. O sea que tampoco era, pues sí, muy bonito, precioso. Y además la catedral pues ha tenido que restaurarse porque se estaba cayendo a pedazos, ¿no? Y esto es una cosa que bueno, a mí me cayó un trozo de la pared de la catedral, según pasaba por la calle, me cayó un trozo de pared que casi me da en la cabeza, ¿no? Digo, bueno, es que la catedral de Burgos puede ser hasta peligrosa. Pero claro, convencer a cualquier director general o consejero de la Junta de Castilla y León de que esto que vemos en la pantalla, que es uno de los muchos yacimientos que hay en la Sierra de Atapuerca, de que esto es importante, pues es muy complicado. Esto es muy complicado y es normal que sea complicado, ¿no? Nos ha costado muchísimos años convencer de que aquí había cosas realmente interesantes. Es un yacimiento de galería, uno de los muchos yacimientos, quizá uno de los menos importantes que tenemos allí, ¿no? Hay muchísimos yacimientos. La Sierra de Atapuerca está llena de yacimientos, muchos de los cuales conocemos y otros todavía ni siquiera conocemos. Este año pasado hemos terminado de abrir uno nuevo, que quizás es uno de los yacimientos más grandes que hemos encontrado hasta ahora en la Sierra, y que posiblemente será uno de los yacimientos para el siglo XXI, o sea que se estará excavando allí durante 50, 60, 70 años, ya veremos, una barbaridad. Todos son, bueno, yacimientos que en conjunto van desde 1,3, 1,4 millones de años hasta prácticamente la actualidad. Es decir, incluso hay un yacimiento que se llama el Portalón, la entrada a la Cueva Mayor, donde hay un nivelito con restos de la época romana, o sea que es que prácticamente cubre prácticamente todo, ¿no? O sea que es impresionante, ¿no? La sierra de Atapuerca es muy pequeñita, es muy modesta, pero se encuentra en un lugar privilegiado, ¿no? Está en el corredor de la Bureba, al final del corredor de la Bureba, muy cerquita ya de la ciudad de Burgos, entre dos zonas montañosas, el sistema ibérico y el sistema cantábrico, y es un lugar de paso. Es decir, los humanos siempre hemos vivido cerca de los ríos, o muy próximos a los ríos, en las cuencas de los ríos, donde la temperatura es mejor, hay agua, hay vegetación, hay animales para cazar, hay de todo. Y claro, la Sierra de Atapuerca se encuentra precisamente entre dos cuencas, la cuenca del Duero y la cuenca del Ebro. Por tanto, es un lugar de paso y encima, además, tiene un sistema de cavidades que han recogido pues muchos de los restos de los animales, de las plantas, el polen, de los humanos, de sus herramientas y demás, han quedado atrapadas en esas cavidades, en esas cuevas. No es que la gente viviera dentro de las cuevas, sino que las cuevas pues recogían todo ese material, lo han atrapado allí, lo han conservado como si fueran frigoríficos, y lo que hay que hacer es encontrarlo, recuperarlo y rescatarlo. Entonces, no es que la gente viviera allí y este fuera el único sitio donde vivían, ¿no? La gente vivía alrededor. De hecho,
Hay muchos yacimientos que están alrededor de la Sierra de Atapuerca y docenas de yacimientos que conocemos. Algunos se han excavado y se encuentran cosas increíbles en los alrededores, pero claro, lo fundamental está atrapado en esos frigoríficos que forman los yacimientos de la Sierra de Atapuerca. El lugar es maravilloso, es un lugar precioso, el nacimiento del valle del río Arlanzón, que pasa por Burgos, es un tributario del río Arlanza y es a su vez un tributario del Duero. Es un río realmente pequeñito, pero que en el pasado desde luego tuvo seguramente que ser mucho más caudaloso, a juzgar por las terrazas que ha dejado cerca de la Sierra de Atapuerca. La historia de Atapuerca comienza realmente, aunque antes de eso hubo otras personas, como el profesor Jordá, que estuvo por allí en su día, en su momento, ¿no? Pero comienza con el hallazgo de una mandíbula humana por parte de una persona que se llama Trinidad también, pero en este caso es hombre y además de un tamaño bastante grande, mide 1,85 m, tiene una barba hasta aquí, y entonces, claro, pues le llamaban Trinidad al hombre, ¿no? Eso le llaman Trinidad. ¿No lo ves? Dices, no es posible, todo el mundo piensa que es una mujer y realmente es un hombre y además muy corpulento. Bueno, pues este hombre, ingeniero de minas, encontró una mandíbula humana excavando por allí por otras razones, buscando restos de oso para hacer su tesis doctoral. Bajo la dirección de Emiliano Aguirre, encontró esta primera mandíbula y fue el detonante de un proyecto científico importantísimo, ¿no? Además, se da la casualidad de que los británicos construyeron un ferrocarril minero desde la vecina Sierra de la Demanda hasta Burgos, hasta Villafría, un pueblecito que ahora mismo es un barrio de Burgos, para llevar carbón que tenían que llevar a Bilbao y de ahí hasta el Reino Unido, y construyeron una trinchera en mitad de la sierra, de la roca caliza, que nadie se explica muy bien por qué dieron esa curva que veis en la pantalla. Bueno, sin duda para obtener la roca caliza y después utilizarla en la construcción, no tiene otro sentido. Había un ingeniero español que fue el que dirigió las obras y le llamaban don Pablo Pradera, el que engañó al inglés. O sea que se supone que este hombre pues lo que hacía era coger la roca y venderla, y ahora mismo esa roca se encuentra en todos los pueblecitos que hay alrededor de la sierra y en la propia ciudad de Burgos. Forma parte de las construcciones hasta que ya pues el ladrillo ha ocupado el espacio que antes hacía la piedra. Pero bueno, gracias a esta trinchera, muchos de los yacimientos de la sierra quedaron expuestos y entonces era más sencillo excavarlos. Aquí tenemos a Emiliano Aguirre, primer director del proyecto Atapuerca. Estuvo entre 1978 y 1990. Esto quiere decir que al año que viene se cumplen 40 años del inicio del proyecto científico de Atapuerca. Son muchísimos años. Emiliano Aguirre, pues una persona que tiene ahora 92 años, una persona con muchísima fuerza, con mucha energía, tremenda energía. Aunque no fue mi director de tesis, yo lo considero mi mentor, porque además se leyó mi tesis entera en lapicero, con lapicero, y me puso muchísimas notas en la tesis, y además me apoyó muchísimo, me apoyó mucho, y entonces yo lo considero mi mentor, ¿no? Bueno, pues aquí lo tenemos en una rueda de prensa explicando los hallazgos de algún año entre, pues no sé, 1987, 88, no sé, la foto es en blanco y negro, no recuerdo exactamente a qué año corresponde. En 1990, Emiliano Aguirre decide jubilarse, decide retirarse. Bueno, lo retiran realmente, ¿no? Porque hay una ley nueva y entonces pues él quería haber continuado, pero lo retiran con 65 años. Y entonces los únicos 3 alumnos que quedaban en ese momento éramos Juan Luis, Eudal y yo, éramos los únicos 3 que teníamos una posición, una situación, y nos pide que dirijamos el proyecto con 3 proyectos coordinados. Pues uno en Tarragona, otro en Madrid, en la Universidad Complutense, y otro en el Museo Nacional de Ciencias Naturales del CSIC, que es donde estaba yo. Bueno, pues empezamos ese proyecto y hasta la fecha. O sea, seguimos todavía llevando este proyecto. A Emiliano Aguirre le hicieron, por supuesto, se le han hecho varios homenajes y no será el último, pues naturalmente le haremos más. El primero se lo monté yo, o sea que con muchísimo agrado, pero por ejemplo este es muy emotivo porque la gente del pueblo de Ibeas de Juarros, que es un pueblecito muy pequeño, ahora es casi un barrio de Burgos,
pues le hicieron un homenaje y le dedicaron un pequeño museíto, Museo Emiliano Aguirre, pues en una casita de pueblo allí, y entonces colocaron cosas, él se llevó sus libros y tal. Bueno, fue un primer homenaje muy sentido, porque, bueno, el hombre se lo merecía porque había empezado el proyecto científico, ¿no? Y cuando llegamos nosotros nos encontramos con una situación compleja. Había una incomprensión tremenda por parte de la Administración. La Administración no le interesaba para nada esto, lo que os he contado antes. Veían un yacimiento y decían, ¿y esto qué? ¿Esto es aquí tierra, sí, sedimentos? ¿Esto, qué es esto? No entendían absolutamente nada. Entonces nosotros empezamos desde la base, que es desde donde hay que empezar. Pues vamos a contarle a la gente de los pueblos, con diapositivas o a pelo, como fuera, ¿no? ¿Qué es lo que estábamos haciendo allí? Porque muchos nos consideraron unos gamberros que iban allí en pantalón corto, en verano, cuando hacía calor, y que nos dedicábamos allí a sacar tierra y demás, no venía nadie por allí. Y entonces, bueno, por lo menos convencimos a la gente de los pueblos de alrededor, de Atapuerca, de Iber de Juarros, de Ajer, de los pueblecitos alrededor, y empezaron las primeras jornadas de puertas abiertas, que organizábamos un día en cada campaña de excavación para que subieran y vieran lo que estábamos haciendo. Lo hacíamos lo mejor que podíamos. Yo recuerdo que fueron 3 jornadas de puertas abiertas hasta que en la tercera llegaron 3.000 personas y ya fuimos incapaces nosotros de organizar aquello. Porque éramos nosotros, o sea, la Administración no se mojaba en esto, ¿no? Sí, había una ambulancia, afortunadamente, y venía pues algún medio, no sé, la Guardia Civil, por si acaso había algún altercado, lo que sea y tal, ¿no? Pero bueno, éramos nosotros mismos los que organizábamos todo esto, con nuestros medios, como podíamos, con ingenio. Hacíamos que la gente subiera y les enseñábamos aquello, pues poquito a poco, pues un día entero dedicado a enseñar a la gente que no éramos unos gamberros, que rompíamos todo, que éramos los culpables de todo lo que pasaba en el pueblo cuando pasaba algo, ¿no? Se caía una maceta, han sido los de tal. Se robaba una gallina, han sido... Pues todo esto poco a poco lo fuimos desmontando. Y llegaron los yacimientos ya de relevancia internacional. Poco a poco, con mucha paciencia, pues fueron empezando a llegar los resultados. Todo esto con muchísimo trabajo, muchísimo esfuerzo, como podéis imaginar, con muy pocos medios. Prácticamente nada. Además es que yo recuerdo que Emiliano Aguirre dejaba las cosas allí en una casa y cuando volvía al año siguiente pues todo se lo habían quitado. Y decía, no, es que los tablones pues los hemos utilizado para calentarlos, que hacía frío y tal. Bueno, ya, pero es que los hemos comprado. Y las herramientas, es que los destornilladores me lo pidió un vecino y entonces pues resulta que también, al final no había nada, había que comprarlo todo, otra vez todo, ¿no? Bueno, pero finalmente conseguimos que la gente del pueblo entendiera lo que estábamos haciendo y fue el primer paso, porque empezaron a llegar los hallazgos. Aquí tenemos a Emiliano Aguirre, Juan Luis Arzuaga, muy jovencito, y a su lado está Aurora Martín, la descubridora de Homo antecesos, de los primeros restos. Le están mostrando el cráneo 4, pues nada más salir de la cima de los huesos, un yacimiento realmente excepcional. Y Emiliano, ya jubilado, pues con 2 años de jubilación, pues está contemplado atónito ese cráneo encontrado allí. A partir de ahí, pues se han encontrado, por el momento, hasta 7.000 restos fósiles de hace unos 430.000 años, pertenecientes a una especie que todavía no sabemos muy bien. La teníamos en la especie Homo heidelbergensis, pero la hemos sacado de esta especie. Y bueno, pues como veis, se publica en el año 1993, la portada de la revista Nature, se publica el hallazgo de los cráneos 3, 4 y 5, ¿no? Que son los primeros cráneos que aparecen. No, perdón, 4, 5 y 6, que son los más completos, pero luego vinieron muchos más cráneos. El año 2014 se han publicado 17 cráneos, bueno, una barbaridad, realmente una orgía de fósiles como pocas veces se ha visto en la historia de la evolución humana. Aquí tenemos el retrato de familia de los 28 individuos identificados hasta el momento, fundamentalmente a partir de mandíbulas, maxilares y dientes, y Excalibur, que es un bifaz encontrado junto a los restos y que realmente pues es muy difícil de interpretar. Bueno, por ejemplo, aquí tenemos el cráneo 17, donde sí se puede interpretar cómo murió quizás una mujer, no lo sabemos, ¿no? Pero tiene 2 impactos en la cabeza que son exactamente iguales, que le perforaron el cráneo y que, bueno, pues a partir de ahí pues se puede construir una historia
bueno, que se puede incluso hasta novelar, o nosotros lo que decimos, bueno, esta señora o señor murió de esos 2 golpes, pero a partir de ahí no sabemos más, ¿no? Pero bueno, luego se puede hablar, se puede comentar y se puede, pues, escribir lo que queráis. Cada uno puede escribir lo que quiera. Hay novelistas que escriben cosas, ¿no? Y gente que está interesada en escribir cosas sobre esto, ¿no? Y lo que sí es cierto es que proponemos la hipótesis de que estos humanos fueron depositados en la sima de los huesos. Bueno, es una propuesta, es una de las hipótesis que mantenemos, porque no encontramos ninguna otra que sea factible. Todas las demás hipótesis las hemos ido descartando y esta es la única que nos queda, a la espera de que venga alguna prueba que la invalide, o al revés, que venga alguna prueba de otro yacimiento y que la refuerce. En ciencia ya sabéis que es así. No hay dogmas, esto es muy importante. No existen los dogmas, son hipótesis de trabajo que si resisten la contrastación, pues se van quedando y se van reforzando. Pero si hay alguna evidencia, alguna prueba que vaya en contra de la hipótesis, esa hipótesis inmediatamente queda descartada. Entonces, sobre esta hipótesis todavía no hay nada en contra, de momento sigue ahí, sigue como hipótesis de trabajo. Y hablando de hipótesis, un proyecto científico como el de Atapuerca o cualquier otro tiene que plantearse de la siguiente manera. Hay conocimientos previos, conocemos de otros investigadores, por supuesto, que nos hacen pensar o proponer hipótesis, ideas, ¿no?, que vamos a plasmar en el papel. Y esas hipótesis constituyen un proyecto científico. O si queréis, hasta un programa científico, porque en Atapuerca ya no consideramos que sea un proyecto, sino un programa científico europeo, a nivel europeo. Forma parte de un conjunto de proyectos en los que estamos en comunicación con muchos colegas y entonces es un programa científico de investigación. Tomamos la información, tomamos los datos, comparamos con la información que existe en la literatura científica, con otros yacimientos, publicamos los resultados en revistas científicas de prestigio, del mayor prestigio posible, que pasan por una serie de referees, de revisores. Esto es fundamental, ¿no? O sea, esto es como funciona la ciencia, ¿no? O sea, tú propones algo, escribes algo y lo mandas a una revista científica. Y en la revista científica pues hay revisores que son anónimos, por lo menos en nuestro ámbito científico son anónimos, que dicen lo que piensan. Y luego el editor pues toma la decisión en función de lo que digan esos revisores. La verdad es que las pasamos canutas muchas veces porque muchas veces los revisores encuentran fallos en nuestro trabajo, los solucionamos, pero en otras ocasiones pues también hay rivalidad entre investigadores y nos dicen cosas pues que a lo mejor pues son bastante incorrectas, pero bueno, lo que hay que hacer es contestar. Contestas, vas contestando y al final es el editor el que toma la decisión. Las revistas científicas, como son un negocio también, las editoriales, pues les interesa publicar, obviamente, ¿no? Entonces, pues todo esto funciona de esta manera, ¿no? Una vez que tenemos la información científica contrastada y publicada, esto es importante, cuando ya lo tenemos publicado, entonces nosotros hemos planteado lo siguiente: comunicación a la sociedad, socialización del conocimiento, no antes. O sea, no aparece un resto y enseguida ya lo lanzamos a los cuatro vientos y decimos cosas en los periódicos y demás. No, hay ruedas de prensa, obviamente, porque nos lo impone la administración, pero una vez que se ha pasado la rueda de prensa, los restos encontrados se guardan, se estudian, pasan 1 año, 6 meses, 2 años, 3, 4 años, da igual, lo que sea, y se publican. Y la sociedad en ese momento conoce lo que hemos hecho, no antes. Nunca antes, porque si no estás vendiendo humo. Este es un principio fundamental que tenemos. No vendemos humo, no nos gusta vender humo, no nos gusta decir una cosa y que luego nos tengamos que desdecir. Esto es un error gravísimo. Con esto se consigue un estado de opinión y de interés en la sociedad y entonces a los responsables de la administración no les queda más remedio que hacer acciones concretas. La base, es decir, la sociedad debe conocer lo que hacemos y es la sociedad la que demanda lo que se ha de hacer a sus responsables de la administración. Es decir, un político nunca se va a mover si la sociedad no se mueve,
Porque el político en general está tranquilo y dice, bueno, si no me demandan esto, yo no me voy a mover. A lo mejor sí, a lo mejor hay políticos que son, no sé, tienen iniciativa, tienen capacidad, tienen, en fin, espíritu. He conocido a algunos muy interesantes, ¿no?, que han sido capaces de anteponerse o anticiparse a nuestros deseos, a los deseos de la sociedad. Pero en general es la sociedad la que mueve a sus políticos para que hagan cosas. Esto es así, esto funciona de esta manera, esto yo, desde luego, en 40 años es lo que he visto. Los resultados. Bueno, por ejemplo, este es un resultado muy importante. Después del año 92, que aparecen los restos en la cima de los huesos y que han ido apareciendo y siguen apareciendo todavía después de muchos años, en 1994 nos encontramos en un yacimiento que se llama Grandolina, nos encontramos estos fósiles. No los esperábamos. La verdad es que no los deseábamos, pero no los esperábamos. Estos restos lo que vinieron a cambiar es el paradigma sobre la evolución humana en Europa, que se consideraba que se había producido hace 500.000 de años, era el paradigma o la teoría general admitida por todos los investigadores. Antes de eso no se reconocían los yacimientos, se decían, bueno, pues lo que se ha encontrado son piedras o no sé qué y tal, esto no vale para nada y tal. Pero claro, este yacimiento, que está muy bien datado, muchas veces, lo hemos datado muchas veces, en 850.000 años aproximadamente, 830, 840, por aquí, entre 800 y 850.000 años, está muy claro. No solamente tiene industria lítica muy clara, aunque muy primitiva, muy arcaica, sino que tiene restos fósiles humanos. Canibalizados, eso sí, muy fragmentados, muy rotos. Hemos vuelto a excavar otra vez en este yacimiento, un espacio también, y ahora mismo pues hay unos 170 restos encontrados y estamos a la espera de que en los próximos años se vuelva a excavar todo el nivel y seguramente tendremos encima de la mesa pues por lo menos 1 millar como mínimo de fósiles humanos para poder describir y definir mejor esta especie y conocer su papel en la evolución humana. En 1997 publicamos el nombre de la especie, Homo antecessor, latín. Antecessor significa explorador, no es antecesor, aunque lo pueda parecer, es antecessor. También Trinidad, sé algo de latín, muy poco, pero bueno, algo he aprendido. También por esto, precisamente, aparte de haberlo estudiado en el colegio, ¿no?, que antes estudiaba, ahora ya no sé si se estudia o no, pero yo estudié latín. Pero bueno, pues también sirvió pues para ponerle nombre a una especie nueva del género Homo, el hombre explorador, porque eran los primeros humanos llegados al continente europeo, o por lo menos pensábamos en ese momento que eran los más antiguos. Ya veremos que no, que todavía los hay más antiguos. Lo publicamos en la revista Science y además propusimos que era el ancestro común de neandertales y poblaciones modernas. Esta propuesta fue muy criticada, tremendamente criticada. La especie ha tardado muchísimo tiempo en ser aceptada. He estado antes hablando contigo, ¿no?, con Concha de la situación actual. 20 años después, pues hemos publicado un trabajo en el que, a pesar de que se nos ha criticado mucho, en este momento no hay otra ventana mejor para entender, y además la genética nos está dando la razón. La genética cada vez va retrasando más ese ancestro común y prácticamente ya está casi a la misma antigüedad que el Homo antecessor. O sea que muy probablemente esta especie, si no es el ancestro común, está muy relacionada. Y además es que tampoco podemos hacer muchas más especies, porque es que del género Homo, porque no tiene ningún sentido. Así que esta especie se empieza ahora, después de 20 años, a reivindicarse no solo como especie, sino como una especie importante dentro de la filogenia humana. Pues gracias a todo ese conjunto, pero esta fue la puntilla, sin duda, pues 1997 pues nos dan el premio Príncipe de Asturias, que fue un lujo. Éramos muy jóvenes entonces, éramos tan jóvenes como los maratonianos, que también sacaron el premio Príncipe de Asturias por haber ganado los maratones en aquella época y demás. Éramos muy jóvenes, todos los demás eran personas más mayores y bueno, una de las cosas que nos dijeron las personas que estaban allí en la Fundación Príncipe de Asturias, nos vinieron a decir, a ver si os merecéis este premio, ¿no?
Lo tomamos como un reto, y a partir de entonces hemos empezado a trabajar mucho más, para demostrarles que efectivamente sí se merecía ese premio, el equipo se merecía ese premio. Y hemos trabajado mucho más de lo que podéis imaginar. El 30 de noviembre del año 2000, los yacimientos de la Sierra de Atapuerca se declaran Patrimonio de la Humanidad y en 2015, en septiembre de 2015, la UNESCO confirma a Atapuerca como un lugar de valor universal excepcional. Bueno, tenemos en nuestro país grandísimos valores patrimoniales y que es muy difícil de ver, pero bueno, ellos fueron capaces de verlo también y así fue. Socialización del conocimiento, muy importante, fundamental. ¿Qué hemos hecho? Un proyecto paralelo al proyecto científico. Esto nos ha llevado muchísimos años, mucho trabajo, un esfuerzo mucho mayor del que puede ser simplemente investigar, publicar y ya está. Bueno, que no es poco, hay que estar muchas horas en el laboratorio trabajando, ¿no? para conseguir esto. Son 9 meses de trabajo muy intenso, muy bonito, porque cuando tienes una publicación y alcanzas un resultado científico, pues te sientes bien, ¿no? Te sientes estupendamente porque has hecho un logro en tu vida que puede pasar a la posteridad y eso pues te pone, bueno, muy bien, ¿no? Es como el que le toca la lotería y dice, bueno, pues qué contento estoy, soy millonario, ¿no? Y tiene un momento de euforia. Bueno, nosotros también tenemos momentos de euforia colectivos muy importantes, ¿no? Por consecuciones interesantes, ¿no? Bueno, antes os decía que las subidas de la gente, las jornadas de puertas abiertas, pues fueron muy exitosas. Esta yo creo que fue la última, por lo que os conté antes. 3.000 personas no pudimos ya con ellas, imposible, prácticamente tuvimos que decir, bueno, al año siguiente no podemos hacerlo, era imposible. Hemos tenido una relación extraordinaria con los militares que se encuentran muy cerca de los yacimientos. La zona es zona militar, la mayor parte es zona militar, y ha sido preservada gracias precisamente a que ellos están allí. Porque claro, aquello allí no se puede entrar y como no se puede entrar, no se puede construir, no se puede hacer nada, pues han preservado. Incluso la biodiversidad, porque ellos cazan algo, pero poco, ¿no? Y entonces allí todos los animales se refugian allí. Los cazadores lo saben muy bien, pero como no pueden entrar con sus escopetas porque les pueden pegar un tiro sin querer, pues no entran. Con lo cual uno va por allí y encuentra a los corzos, los jabalíes, en fin, hay cantidad de animales, de biodiversidad en ese sitio que es realmente maravilloso y tenemos una relación magnífica con los militares. Ruedas de prensa, claro que hay que hacerlas. Es la única vez cuando aparece algo en que se muestra al público. Después se guarda. Las ruedas de prensa son obligatorias de alguna manera porque están consensuadas con la Administración. La Administración nos da una cantidad de dinero suficiente para hacer una excavación de mucha gente. Para que os hagáis una idea, el año pasado pasaron un total de cerca de 300 personas excavando allí durante un mes y medio en turnos de 27 nacionalidades diferentes. Claro, todo esto requiere muchos recursos y la Administración nos los proporciona. Por tanto, pues tienen derecho también pues, a que haya ruedas de prensa y que acuda la consejera, en general son consejeras de turno, ¿no?, de Cultura, pues acuden allí, pues enseñamos todos los fósiles, en fin, lo pasamos muy bien y es estupendo. Pero después todos los fósiles se guardan hasta su estudio y cuando ya hay resultados se comunican a la sociedad. Nosotros pues participamos en todo lo que nos pide la sociedad. Si hay una entrega de premios, pues allí nos llaman, pues vamos. Si podemos, pues vamos, y podemos los tres. Hemos hecho hasta teatro, la imagen de abajo. Pues nos tocó hacer teatro, pues muy divertido, está muy bien, ¿no? O sea, que científicos, pues nada, nos ponemos ahí y tal, nos aprendemos el papel y nada. O no, la asociación Acaya, que es Asociación de Amigos del Hombre de Ibeas y Atapuerca, no de la mujer, por lo visto, ¿no? Pues también pues hacen sus fiestas y pues vamos allí y hacemos, pues nos ponemos unos mandiles y no sé qué, y hacemos pues, de todo, lo que haga falta, tal. Luego viene muchísima gente, claro, esto ha traído a muchísima gente a los yacimientos. Buenafuente, ahí lo tenemos, ¿no? La reina emérita, que es presidenta de honor de la Fundación Atapuerca, de lo que luego hablaré, pero bueno, casi todos los presidentes del gobierno pues han pasado por allí porque les ha interesado, nos han pedido ir, pues naturalmente atendemos a todo el mundo. Carmen Cafarel, presidenta en su momento de
del Instituto Cervantes, también ha estado allí. Felipe González, ahí lo veis, que nos explicó el yacimiento él, porque sabe mucho también, y fue una visita estupenda. Bueno, pues no sé, personalidades del mundo de la cultura, Miguel de la Cuadra, ministros, Ana Virulés, ministra de Ciencia en su momento, el presidente Rodríguez Zapatero, que aquí con una chica francesa, amiga nuestra, pues le está explicando el yacimiento. Cantantes, por ejemplo, Alaska, luego hablaremos, veremos otra foto también de ella, que también es una gran aficionada a la arqueología, estuvo excavando con nosotros, no es una foto de tal, estuvo excavando una semana con nosotros. Publicaciones científicas, muchísimas. En este momento yo ya he perdido la cuenta, pero yo creo que por lo menos hay 1 millar de publicaciones científicas sobre los yacimientos de Atapuerca. Una barbaridad. Como os decía, lo más importante es contar, publicar. Y, por supuesto, en inglés. En inglés. La mayor parte, el 98% de las publicaciones son todas en inglés. Porque es que no nos queda más remedio que hacerlo así para que la comunidad internacional reconozca lo que estamos haciendo, ¿no? Os decía que el Homo antecesor, cuando aparece, pensamos que era el primer europeo. Pues no, todavía tenemos que irnos más atrás. En otro yacimiento, que es vecino del yacimiento de la Grandolina, en 2007, nos apareció un trocito de mandíbula que, bueno, en principio la atribuimos al Homo antecesor, pero después de un estudio, la publicamos en la revista Nature, fue portada también, la segunda portada en esta revista, que no está nada mal. Pues después la hemos atribuido a Homo SP, que significa Homo especie indeterminada, porque no sabemos exactamente qué relación tiene con el Homo antecesor. Hay una diferencia de 400.000 años entre esta mandíbula y el Homo antecesor, y no tenemos suficientes datos anatómicos, evidencias anatómicas, pues para saberlo. Entonces hemos preferido ser honrados y decir, bueno, como no lo sabemos, lo vamos a dejar ahí a la espera de que algún día aparezca más. No hemos tenido suerte desde entonces, han pasado ya 10 años y no hemos encontrado nada más. Una pena, a pesar de que hemos revuelto el yacimiento de arriba abajo, hemos excavado pues no sé cuántos metros y nada, no aparece nada más. Industria lítica, pero no aparece nada más. Esperemos que algún día vayan apareciendo restos humanos de esta antigüedad, de más de 1 millón de años, en este caso 1.100.000, 1.200.000, vayan apareciendo en otros yacimientos europeos. No he venido a vender mi libro, por supuesto, mis libros, ni mucho menos, pero simplemente ejemplos de que además de investigar, pues dedicamos pues los veranos y las navidades y los fines de semana a escribir y también a divulgar conocimiento. Entonces, de cuando en cuando, pues cada 2 años, pues después de mucho escribir, pues van apareciendo libros que se van publicando pues sobre evolución humana, sobre lo que sea, pero siempre Atapuerca tiene un papel relevante, ¿no? en libros escritos o bien por mí mismo nada más, o con otros colegas que escriben también conmigo, o este último que acabo de publicar con mi hija mayor, que es pediatra. Entonces, bueno, pues estoy muy orgulloso de este libro que acaba de salir hace unos días, ¿no? Aquí sí que he venido a vender mi libro. Pero no por mí, por mi hija, ¿eh? Por mi hija, para que se sienta muy contenta, muy orgullosa. Ha trabajado muy bien. Y bueno, también escribo un blog, ¿no? Pues todas las semanas tengo que escribir 2 columnas sobre evolución humana. Ya llevo 400 textos escritos, que son como 500, 600 páginas. Ya se puede hacer un libro así de gordo, ¿no? Sobre todo lo que voy escribiendo. Pero esto es comunicación, comunicar, contar. Y hay mucha gente que se lee mucha gente, a lo mejor 1.000, 2.000 personas que pueden leer esta columna, que están interesados en evolución humana, y conozco a una persona joven que ya da conferencias con lo que yo escribo. Pues estoy contentísimo, ¿no? Bueno, hay un libro aquí, este del Chico de la Grandolina, que fue el primero que escribí, que estoy muy orgulloso de él, porque fue el libro más fotocopiado en la universidad en ese año. O sea, fantástico. No se vendieron los libros, claro, se fotocopiaron, ¿no? Entonces, claro, naturalmente la editorial estaba muy cabreada porque no ganó dinero. Pero bien, pero fue fotocopiado y, por tanto, leído. Y los universitarios pues se beneficiaron de ese conocimiento, con lo cual, pues, para mí, contentísimo de aquello, ¿no? Luego, exposiciones. Nos han pedido que hiciéramos muchas exposiciones, las hemos hecho. Esta es una de las primeras, la segunda que se hizo en el Museo Nacional de Ciencias Naturales. Como yo estaba trabajando allí, en ese momento en el CSIC, pues me tocó la organización de aquello, junto con el vicedirector de exposiciones del museo. Fue una exposición que tuvo mucho éxito. Aquí tenemos a Iñaki Gabilondo, un gran amigo, una persona extraordinaria,
que bueno, pues hizo un programa de radio el primer día de campaña de excavación, una cosa inédita, ¿no? Una cosa increíble, pues fue entrevistando a todos los excavadores por los distintos yacimientos, una cosa increíble. Una exposición en Nueva York de Atapuerca. Bueno, es que aquí fue muy divertido, ¿no? Porque cuando los políticos de Castilla y León fueron allí o los responsables fueron a Nueva York y dijeron, queremos hacer aquí una exposición sobre Atapuerca. ¿Cómo? ¿Dónde hay que firmar? Y entonces decía, pues, la persona que llevaba entonces, no me gusta hablar de él porque ha fallecido ya el pobre hombre, pero decía, conocí que era importante Atapuerca cuando fui a Nueva York. O sea, que tuvo que ir a Nueva York para darse cuenta de que Atapuerca era importante. Y eso lo decía públicamente. O sea, es decir, no es que lo diga yo ahora. Con lo cual, por eso os decía, ¿no?, que convencer a los políticos no es nada sencillo. No es nada sencillo y a veces tiene que ser una persona de Nueva York que le diga que es importante para que se dé cuenta que eso realmente es importante. Bueno, también hemos organizado, esto nos ha costado muchísimo esfuerzo, el último Congreso Mundial sobre la unión de ciencias prehistóricas y protohistóricas. Y es un Congreso Mundial, no sé cuántas personas vinieron de todo el mundo, fue una cosa tremenda, pero se ha podido organizar gracias a que tenemos una fundación que también pues, nos costó mucho trabajo, pero también la hicimos, se llama la Fundación Atapuerca, que primero tuvo una sede muy modesta en la ciudad de Burgos, un pisito donde había 2 personas trabajando, pero finalmente conseguimos hacer una sede propia, tampoco sin grandes pretensiones, pero que está muy bien, es una monada realmente, ¿no? Y que en verano, pues preside, desde hace 3 años, preside la reina emérita, la reina Sofía, pues viene porque le encanta. Es más, si la dejaran, se pondría a excavar como todo el mundo, lo que pasa es que no la dejan por protocolo, pues y además ya está mayor también, tiene ya unos cuantos años, pero le encanta venir a las reuniones y se lo pasa fantástico, luego a las excavaciones y es fenomenal, ¿no? Luego esta fundación pues también da unos premios a los que tienen que acudir todos los políticos, no les queda más remedio, porque siempre son personalidades las que reciben estos premios y por tanto todos los políticos tienen que estar. Y eso también pues da visibilidad, ¿no? Es una manera de atraer al político para que venga y no se escaquee y esté allí siempre, ¿no? No deja más remedio que estar. Y bueno, pues tenemos relaciones con mucha gente. Aquí tenemos a Ferran Adrià, también muy interesado en el tema de Atapuerca, por el tema de la cocina y estas cosas que se hablan ahora de la paleodieta. En fin, todo esto pues lo vamos metiendo en la sociedad poco a poco, ¿no? Y luego pues ahora tenemos los embajadores. Es la última cosa que se nos ha ocurrido, tener embajadores. Aquí tenemos a Juan Antonio Corbalán, que los más jóvenes no lo van a conocer, pero los más mayores sí lo conocemos porque lo veíamos como el bajito del Real Madrid de baloncesto, cuando jugaba. Pues yo pensaba que era muy bajito, ¿no? Yo cuando lo veía en la televisión decía, ¡jue, qué bajito es!, ¿no? Todos los demás son muy altotes y este es un enano, ¿no? Un enano es más alto que yo, es un tío altísimo, ¿no? Lo que pasa que cuando lo veías en televisión pues te parecía muy bajito. Pues Juan Antonio Corbalán es un entusiasta de Atapuerca, ya ha venido un par de veces y bueno, pues es embajador. Hemos puesto el título y demás y está encantado. Esta chica que vemos aquí es restauradora y trabaja con nosotros y es una fan de Corbalán y se hizo la foto, pues una foto simpática. Y María Olvido Gara, Alaska, pues claro, cómo no, después de haber excavado con nosotros y de haber manifestado muchas veces su interés por Atapuerca, pues también la hemos nombrado embajadora de Atapuerca, junto con otras personas también que han hecho mucho por nosotros. Las redes sociales las utilizamos muchísimo ahora en la Fundación Atapuerca y también en el Museo de la Evolución Humana para difundir todo. Ahora, si no hay redes sociales, prácticamente no hay nada. Ahora sí, tenemos un periódico en la Fundación, pero ese periódico prácticamente es que casi no se lee. Pero las redes sociales se lee todo. Y todo se transmite a través de redes sociales para que todo el mundo, sobre todo la gente más joven, pues tenga acceso a esa información. Y bueno, pues gracias a todo esto, pues se han ido formando una serie de cosas que forman parte de lo que se llama el SACE, que es un conjunto de elementos que forman el territorio de la evolución. Hay 2 centros de interpretación, uno está en el pueblo de Atapuerca, otro en el pueblo de Ibias de Juarros, para que haya simetría, son los 2 pueblos que tienen el territorio, comparten territorio con los yacimientos, está la Fundación y, por supuesto, está el Gran Museo de la Evolución Humana, junto al Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana
y algo que no tenía la ciudad de Burgos, que era un auditorio. Faltaba el auditorio, Palacio de Congresos, no había en la ciudad, y entonces, pues, con esta obra que se hizo, pues, se han ido los edificios desde 2009, 2010, 2011, se han ido inaugurando. Pues se ha formado, pues, un conjunto ahora mismo extraordinario sobre evolución humana en la ciudad de Burgos, que ahora prácticamente, pues, vive muchísimo en torno a la evolución. Muchos congresos se realizan y demás. Datos así, por ejemplo, la empresa Deloitte, pues hace 5 años, pues le comunicó a la Junta de Castilla y León que ya iban 1.125 puestos de trabajo directos relacionados con el tema de la evolución humana, y los indirectos no se pueden calcular, porque hay muchísima gente que vive de esto, ¿no? Así, transferencia a la sociedad de unos conocimientos a partir de unos yacimientos que al principio nadie entiende si no se los explican. Tenemos muy buenos guías, naturalmente, que explican esto, y gracias a esto, pues, hay una transferencia a la ciudad de Burgos tremenda y puestos de trabajo, que es al final lo que importa. Y la ciudad de Burgos, pues, ha cambiado de una manera increíble desde que la conocí yo en 1983, en la que solamente había curas, monjas y militares. Pues ahora mismo es una ciudad cultísima, donde hay muchísimos actos, donde hay congresos, donde se organizan muchas cosas, y es una ciudad que ha cambiado absolutamente, totalmente. Y sí, la catedral naturalmente se suma a todo esto, ¿no? Y el monasterio de las Huelgas y en fin, todo lo que hay allí, pues se suma, ¿no? Pero es el museo el que centra la evolución humana, es la que centra la atención ahora mismo de la mayor parte de los visitantes. Ahora que no me escucha el arzobispo, pues es así. Y nada, pues con esto os he contado un poco el patrimonio que tenemos allí, y si tenéis preguntas, pues encantado de contestarlas. Muchísimas gracias, José María, por esta magnífica síntesis. Vamos a dar paso a un pequeño coloquio sobre Atapuerca, luego hacemos el receso para tomar un café, descansar 15 minutos y luego seguimos con otro gran yacimiento, otra gran novedad científica. ¿Hay alguna cuestión? Sí. Buenos días. Yo quería pedirle al profesor que por favor nos explicara esas últimas investigaciones que han publicado en el último artículo que usted me ha comentado antes y que viene a cambiar un poco ese mapa evolutivo que conocemos hasta ahora. Sí, bueno, comentaba antes que en 1997 propusimos que la especie Homo antecessor o antequesor podía ser el ancestro común de las poblaciones modernas, de la genealogía que da lugar a la humanidad actual y la genealogía que da lugar a los neandertales. Allí convergen en un momento determinado del tiempo, y en esa convergencia nosotros propusimos que estaba el Homo antecessor. Es una hipótesis que fue muy contestada porque la paleogenética, lo que se conoce de la genética en la actualidad, que es la genética del genoma de los neandertales, y también ahora ya el genoma de los humanos de la sima de los huesos, que es el genoma más antiguo, que bueno, al principio se pensaba que esa división genética había ocurrido hacía 400.000 años y por tanto el Homo antecessor quedaba fuera completamente, ¿no? Pero los últimos datos genéticos, y la sima de los huesos ha contribuido mucho a esto, lo que sugieren es que esa división es mucho más antigua, que puede llegar hasta los 765.000 años y bajando, y bajando. Es decir, el Homo antecessor ya cada vez está más cerca de ese ancestro común. Es decir, la paleogenética va cada vez dándonos más la razón en este sentido. Por lo menos esa hipótesis va siendo reforzada. Hace muy poquito tiempo acabamos de publicar un artículo, que es el 20º aniversario, se llama 20º aniversario de Homo antecessor, así se llama el artículo, publicado en una revista americana. Y entonces lo que hago es reunir, sintetizar todo el conocimiento que se ha generado con tesis doctorales, con trabajos, con investigaciones, y realmente Homo antecessor ahora mismo es la mejor ventana evolutiva que tenemos
para conocer cómo era el ancestro común de los neandertales y las poblaciones modernas. Es todavía difícil ubicarla y hay que encontrar más restos, porque es una época difícil donde no se encuentran muchos restos ni en África, ni en Europa, ni en Europa sobre todo, pero desde luego es la mejor ventana. Y el Homo heidelbergensis, que era la especie candidata fundamental, resulta que se ha quedado reducido en este momento, gracias a estos datos genéticos, a 2 ejemplares nada más. Antes tenía muchos, tenía los 7000 de la cima de los huesos, pero los hemos retirado, porque están ya en la dirección de los neandertales. Y están también en la dirección de los neandertales hasta la propia mandíbula de Mauer, que es el holotipo de la especie heidelbergensis. Pero bueno, en cualquier caso, nos quedan ahora mismo de la especie Homo heidelbergensis, considerada ancestro común durante muchos años, 2 fósiles. La mandíbula de Mauer, que es el holotipo, y el cráneo de Bodo en Etiopía, que tiene 600.000. Los demás han desaparecido. Entonces ahora mismo, bueno, pues los científicos están un poco perplejos. Primero, nosotros esperando nombrar la especie de los fósiles de la cima de los huesos, que todavía nadie se atreve, no nos atrevemos a hacerlo. Y en segundo, ellos, pues perplejos a ver qué hacen con esta situación. O sea, que hemos creado un estado de opinión bastante interesante con este tema. Y cuando se excave TD6, el nivel TD6 donde aparece el Homo antecesor, pues veremos qué aparece y qué nos puede aportar de información para o bien para confirmar o rechazar esta hipótesis. Y otra, perdón, y ya está. Sí, otra pregunta. ¿Las industrias líticas relacionadas a estos hallazgos, o sea, asociadas a estos hallazgos, confirman esta nueva propuesta? No, todas las herramientas que hay antes de 500.000 años en Europa pertenecen a lo que genéricamente se ha llamado el modo 1, que es una industria lítica muy antigua, muy arcaica y demás, que tiene mucha diversidad, por supuesto, no es el modo 1, puede ser modo 1.1, 1.1.2, en fin, hay mucha diversidad, y la que hay en el nivel TD6 junto con el Homo antecesor pertenece genéricamente al modo 1, pero es un poquito más evolucionada que las primeras industrias encontradas en África. Es decir, hay pues retocadores, hay, en fin, algo un poquito más complejo, ¿no? Aún así, los núcleos son ortogonales, no tiene nada que ver con la industria, con el hachelense, no tiene absolutamente nada que ver. Es decir, que en 850.000 años estábamos todavía en el tercer mundo, en Europa, mientras que el hachelense se inventó 1 millón de años antes en África. El primer mundo era África y Europa era el segundo mundo, o el tercer mundo. Eso es así, ¿no? Hasta 500.000 años no entra el hachelense, no entra en Europa. Tarda 1 millón de años, más de 1 millón de años en entrar desde África. Ahora todas las nuevas tecnologías en cuestión de minutos están ya por todo el mundo. Antes se tardaba más de 1 millón de años en que una innovación llegara de un lado a otro del planeta, ¿no? Es una cosa curiosa. Bueno, curiosa no, es así. Sí, sí. Que se está grabando. Sí. Dos preguntas. La primera, el yacimiento de Atapuerca es una excepción en el mundo de la paleoantropología, ¿no? Yo escuchaba a un profesor que había trabajado en Atapuerca decir que a veces el yacimiento de Atapuerca había hecho daño, entrecomillado, a los investigadores de otros yacimientos, porque claro, la producción, lo que se ha encontrado en Atapuerca durante años, y yo no sé si era el profesor Arzuaga que decía que había como para 3 o 4 generaciones de trabajo más allí. Claro, ahora todo el mundo espera encontrar lo mismo en todos los yacimientos y eso es algo que no se va a dar nunca, ¿no? Y la otra cuestión, ha hablado de cómo se trabaja ese programa de trabajo de Atapuerca, ¿no? Y hay algo que bueno, como estamos en Extremadura, es importante resaltar. Carbonell y el profesor Canals y Salomó han trabajado en Extremadura en un yacimiento, el yacimiento de los primeros pobladores de Extremadura. Y algo importante que yo no sé si se hace con otras universidades o no. Aquí trabajaban gente
doctorados y alumnos de La Rovira, y había un programa de doctorado allí en La Rovira y Virgili para gente de la Universidad de Extremadura. Esa manera de hacer ciencia es propia solo del campo científico o se da en otros campos científicos. No, contestando a la segunda pregunta, la ciencia es internacional y, por tanto, quien organiza másteres o quien organiza cosas, pues, bueno, lo hace porque puede y entonces la gente pues acude, ¿no? Hay mucha gente de todos los países, no sé, si uno se va a Londres, pues allí hay investigadores de todo el mundo. Te vas a Francia, pues pasa lo mismo. En Burdeos acaba de conseguir un contrato una alumna de doctorando nuestra, digo nuestra porque la compartimos 2 personas, y tiene ahí un contrato. Y me cuenta en un correo, dice, aquí es que hay 100 personas de todas las nacionalidades. Yo hablo inglés, español, lo que le echen, ¿no? Es decir, hay gente de todo el mundo, ¿no? O sea, la ciencia es universal. No hay que pensar que se organiza en un sitio o se organiza en otro. Quien lo puede hacer, lo hace y ya está. Y las universidades, por supuesto, compiten entre sí, pues conseguir pues tener los mejores créditos y estar en los rankings, ¿no? Pero bueno, eso es una cuestión de las universidades, ¿no? La Rovira y Virgili pues ha trabajado bastante, es una universidad que se ha movido mucho, y el equipo de Atapuerca se ha movido mucho allí también. La Universidad de Burgos también lo está haciendo, y uno de los pilares básicos de la pequeña Universidad de Burgos, que es muy pequeñita, es precisamente Atapuerca, ¿no? Junto con la química y la enología. Son cosas, bueno, que son así, ¿no? Pues cada uno hace lo que puede y tira como puede, ¿no? Sobre la primera pregunta, si hemos perjudicado a otros colegas, si lo hemos hecho, no lo hemos hecho con ninguna intención, en absoluto, ¿no? Nosotros trabajamos y trabajamos y trabajamos. No podemos decir, bueno, es que como los demás, si los demás no trabajan, nosotros vamos a trabajar menos para que no se note mucho. Es que eso no lo podemos hacer. O sea, a mí me pide el cuerpo trabajar. Y como me pide el cuerpo trabajar, como a otros, las personas que trabajan conmigo también, pues trabajamos y trabajamos, y si salen cosas, pues salen y ya está. Y organizamos esto pues para que toda la sociedad conozca esto, ¿no? La gente que se quiera sumar, yo creo que se puede sumar sin ningún problema, y hay muchísima gente que ha trabajado en Atapuerca, hay cientos de arqueólogos, paleontólogos que han trabajado con nosotros, que después se han abierto camino y están triunfando por el mundo, ¿no? Yo creo que están en otros países trabajando y siendo personas pues de mucha relevancia científica, ¿no? Es decir, que Atapuerca es como una escuela en la que la gente aprende, conoce, hace másteres, viene a excavar, está unos años y luego pues a lo mejor vuela y se va a otros sitios y fantástico. Eso es fabuloso, ¿no? Sí que hay un poquito de complicación, yo ya lo sé, en Castilla y León, ¿no? Atapuerca recibe un dinero que no compite con el dinero que se da a la arqueología, que es muy poco, ¿no? A nosotros nos dan un presupuesto directo de los presupuestos generales de Castilla y León. Pero es que, claro, tienes que entender que es que hay más de 1000 puestos de trabajo directos. Es que somos una empresa, una económica de la ciudad de Burgos. O sea, nosotros hacemos ciencia, pero como consecuencia de ello se generan puestos de trabajo. Y no solo directos, sino muchos indirectos. O sea, ahora mismo no hay más que ir por la provincia de Burgos y ver que hay cosas que no las hemos iniciado nosotros. O sea, hay un parque en el que se dedican a enseñar a animales recuperados de la prehistoria y tiene muchísimo éxito. Hay una casa que se dedica a las bodas y bautizos y que gana muchísimo dinero. Pues fantástico, fantástico. Ayudamos a la sociedad en este sentido, ¿no? Entonces, claro, los políticos pues nos apoyan, como es lógico, ¿no? Porque saben que cada euro que van a poner ahí en Atapuerca se va a multiplicar por 10. Y ese dinero no va a las arcas directas de la Comunidad de Castilla y León, va a la sociedad, que también se está beneficiando de esto, ¿no? Entonces, claro, nosotros hacemos esto. No vamos contra nadie. Yo no sé, es que me da igual a mí, yo no voy a preocuparme por esto. No me tengo que preocupar, ni me quiero preocupar nunca de lo que digan de mí o digan de nosotros. En absoluto, para nada. Yo trabajo y trabajo. Y eso es lo único que hago. No sé hacer otra cosa más que trabajar.
Y si alguien se beneficia, maravilloso. Que sé que hay mucha gente que está ganando mucho dinero con esto, que hay marcas de vinos, marcas de cervezas, o sea, bombones que se venden cerca de la catedral con el bifaz Excalibur. Magnífico, fantástico, que todo el mundo se beneficie, que todo el mundo gane dinero. Sí, es genial. Pero claro, hay que, como dice mi buen amigo Dal Carbonell, no hay que ser competitivo, hay que ser competente. Y si eres competente, no tienes ningún problema. No tienes que estar compitiendo con los demás. Hay que ser competente. Y ya está. No sé si respondo con eso a tu pregunta. Lo que se planteaba era, como Atapuerca es una excepción, la mayor parte de los yacimientos no van a dar ni con mucho toda la producción que está dando Atapuerca. Claro, de cara precisamente a inversión, claro, lo que usted hablaba antes, ¿no? Hay que convencer a la administración, que en definitiva o a las industrias, mecenazgo privado y demás. Claro, obviamente un yacimiento como Atapuerca se llevará muchísimo más dinero sin problema. Sin duda. Y los otros menos. Pero en algunas ocasiones tampoco que cerrarán. Eran en ese sentido, no en el sentido de que evidentemente el trabajo de Atapuerca lo hicieran con alguna intención malévola ni nada por el estilo, en absoluto, no era eso. No, es que además no es así. O sea, nosotros trabajamos. Ya nos gustaría que hubiera muchísimo dinero para la arqueología y demás, pero el problema es lo que decía al principio en la primera imagen. Hay prioridades. Y claro, si un gobierno de Castilla y León, por ejemplo, tiene que invertir en salud y tiene que invertir en educación, etcétera, pues tiene que elegir. No puede decir, no, vamos a dedicar todo al patrimonio, porque patrimonio Castilla y León tiene muchísimo, una barbaridad, ¿no? Hay una cantidad de iglesias románicas y demás que están abandonadas, ¿no? Iglesias que se caen, en fin, todo esto pues es imposible. Hace unos años se hizo una fundación para restaurar el patrimonio en la época de bonanza económica, pero llegó la recesión, llegó tal, y entonces pues desapareció por completo, ¿no? Se estaban restaurando muchos edificios, se restauró la Catedral de Burgos, la propia Catedral de Burgos que se caía a pedazos. Todo esto se hizo, ¿no? Por lo menos, ¿no? Pero hay muchísimo patrimonio que está en peligro, realmente en peligro. Pero es que la administración no puede más. No puede más con esto. Tenemos un patrimonio extraordinario, ¿no? Y bastante que consigamos pues sacar adelante lo que buenamente podamos, ¿no? Esto es así, ¿no? Y bueno, en el caso de Atapuerca, pues sí, hemos tenido la inmensa suerte de encontrar este yacimiento y explotarlo, ¿no? O sea, se podía haber pasado de largo, como pasó de largo hace ya muchos años, pero no, hemos hecho un esfuerzo tremendo, nos hemos dejado ahí la piel y mucho sudor, muchísimo trabajo, mucho más de lo que puedes imaginar, a pico y pala, porque, en fin, si estoy fuerte es por eso, precisamente, por haber trabajado a pico y pala mucho allí, mucho más de lo que te puedes imaginar, haciendo allí horas tremendas, ¿no? Hasta conseguir llegar a los yacimientos, ¿no? Todo esto doy fe de que el trabajo ha sido brutal. Pero aquí estamos encantados, disfrutando. Yo sé que, bueno, pronto, dentro de 5 años me voy a retirar, y me voy a retirar feliz, orgulloso de haber dejado eso allí, y espero que en buenas manos, para que se pueda continuar y que pueda funcionar ese yacimiento, ese conjunto, y haya pues más personas que se beneficien, que se siga beneficiando la ciudad de Burgos y toda España, si quiere, ¿no? Porque mucha gente va allí a visitar los yacimientos. Hay casi 100.000 visitantes a los yacimientos, no sé, 200.000 personas que vienen al Museo de la Evolución Humana, de los distintos centros. Claro, todo esto pues es fantástico. A mí me encanta, ¿no? Que la gente vaya a verlo, disfrute de la prehistoria, pues igual que viene la gente aquí a disfrutar de esto, ¿no? Pues es lo mismo, ¿no? Hacemos lo mismo, si es que es lo mismo. No hay diferencia con lo que se hace aquí en Mérida con lo que se hace allí. Bueno, me he enrollado mucho. Pero vamos a proceder a hacer el descanso para tomar un café. Muchísimas gracias, José María. Ha sido muy interesante y luego daremos paso a la segunda intervención. Muchas gracias.